¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un video más de Habs Duelista. Dios mío, su nivel de inutilidad es impresionante. Y no, muchachos, obvio no me refiero a ustedes, yo los TQM, me refiero a las siguientes cartas que estamos por ver. Y es que vamos a conocer cartas de Yu-Gi-Oh! Que son sumamente inútiles. Ojo, algunas de ellas pueden que en su momento hayan tenido algo de relevancia en el juego, pero actualmente son sumamente inútiles. Por eso vamos a comenzar hablando del Swordsman from a Distant Land. Esta carta nos dice: si esta carta atacó a un monstruo del oponente, después del cálculo de daño, destruye al monstruo durante la quinta end phase después del ataque. Entonces imagínate, atacas con este mono y te tienes que esperar 5 turnos para poder destruir al mono del rival. Puede que hace mucho tiempo haya sido útil porque había monstruos muy poderosos que no podías matar y a lo mejor le pegabas con este monito y en 5 turnos ya te lo quitabas. Pero creo que incluso para ese tiempo 5 turnos era algo que no podías aguantar tanto, y menos con un mono que tiene 250 de ataque, ¿no? Entonces es una carta difícil de usar, es una carta inútil actualmente y es la carta que nos sirve para poder abrir este video. También tenemos por acá The Humble Sentry. Esta carta nos dice: revela tu mano, escoge una carta y regrésala al deck. Esta carta no tiene ningún pro. ¿Por qué? Porque además de que obliga al jugador a revelar su mano y luego elegir una carta para devolverla al mazo, pues realmente tienes que hacer que tu rival vea lo que tienes en la mano. Entonces no te va a servir de mucho. ¿Por qué? Porque ya vas a ver qué debe de jugar contra ti, qué estrategias tienes. Entonces simplemente es una carta inútil. O sea, te da un -2 en la mano. ¿Por qué? Porque si tenías 5 cartas, tienes que activar esta dejándote nada más 4 en la mano y luego tienes que regresar una más, haciendo que tu mano solamente tenga 3 cartas. Entonces no sirve de nada. Vaya carta tan inútil. Realmente cuando la leí dije: ¿qué? Esto no puede estar pasando. Entonces sí es una carta bastante malita. Y creo que muchos de nosotros no sabemos en qué momento pudo haber tenido una estrategia relevante. Si tú la conoces, déjalo en los comentarios. Y ahora vamos con Pot of Generosity. Sabemos que la mayoría de las ollas o de las cartas Pot suelen darte una ventaja, como por ejemplo la ya baneada Pot of Greed, Pot of Prosperity, Pot of Extravagance, que todas te piden hacer cierto requisito o pagar cierto costo y luego robar cartas. Pues esta carta es una inutilidad porque te dice: regresa 2 cartas de tu mano al deck, luego revuelve tu deck. Imagínate lo que es eso. O sea, no te pide robar, no te dice regresa cartas y roba cartas, no. Simplemente vas a regresar cartas y en ese momento, hasta luego, goodbye, ya no hace nada más, haciendo que tengas 3 cartas menos en la mano. ¿Por qué 3? Porque es esta al activarla y 2 que regresas, haciendo que tu mano solo tenga 2 cartas. Y puede que a lo mejor haya una estrategia donde te pidan que tú no tengas cartas en la mano y que así pueda funcionar, pero fuera de eso yo le veo bastante inutilidad a esta carta. Qué fea está, su diseño no está tan mal, pero toda ella está bastante mal hecha en cuanto a cómo utilizarla en el juego y en cuanto a la relevancia que puede tener. Ahora viene por este lado el anti-Raigeki. En algún momento Raigeki fue una carta bastante poderosa. Hasta la fecha de repente te sorprenden con un Raigeki y dices: oye, ¿qué onda? Pero esta carta creo que ya no es tan necesaria. Nos dice que cuando tu adversario activa Raigeki, niegas su efecto y si lo haces destruyes todos los monstruos que controle tu adversario. Es una carta que sí puede servir. ¿Por qué? Porque imagínate que la seteaste, ya tienes unos monitos, tu rival ya tiene a sus monstruos, activa Raigeki, evitas el Raigeki, le destruye sus monstruos, va, te la paso, ahí está útil. Pero actualmente es muy difícil encontrarte con alguien que lleve un Raigeki, entonces nada más estarías perdiendo espacio en tu deck y por supuesto es una carta que no funciona tanto. Creo que la mayoría de los jugadores activamos Raigeki cuando no tenemos nada en el campo o cuando estamos buscando arrancar nuestro turno. Entonces anti-Raigeki pudiste haber tenido relevancia, pero eras muy situacional incluso en tus tiempos y en la actualidad eres muy inútil. Y vamos a hablar de una carta que seguro me van a decir: oye, ¿cómo está esa carta en el video, Habsduelista? ¿Cómo crees? Tú tan loco, chamo. Pero déjenme decirles que es una carta que actualmente envejeció muy mal. Era un staple que todos teníamos, el Nobleman of Crossout. Todos lo jugábamos en algún momento en formato Edison, se sigue utilizando mucho, eso sí, pero por ahí del 2010 era una carta que no te podía faltar en tu mazo porque dice: selecciona un monstruo que esté boca abajo en el campo, destruye ese monstruo y si lo haces, destiérralo. Luego, si ese era un monstruo con efecto flip, cada jugador revela su main deck y destierra todas las cartas que tengan el nombre de ese monstruo. Antes funcionaba mucho porque antes se le sacaba mucho provecho a los monstruos que tenían algún efecto flip,
¿Por qué? Porque era un formato en el que ponías un mono boca abajo, le pegaban, activaba su efecto al voltearse, etcétera, pero ahorita esa velocidad ya no nos funciona. Entonces, Nobleman of Crossout simplemente envejeció muy pero muy mal y terminó siendo irrelevante e inútil, porque para empezar ya casi nadie pone monstruos boca abajo en posición de defensa y mucho menos monstruos flip, ¿no? Entonces ahí lo tienen, Nobleman of Crossout es esa carta que pues tenemos por acá, no porque realmente queramos que esté aquí, simplemente se ganó un lugar en el video, al igual que se la ganó Jar Robber. Esta carta nos dice: solamente puedes activar esta carta cuando Pot of Greed es activada. Niega el efecto de Pot of Greed y roba una carta de tu deck. Esta carta obviamente ya ni siquiera se puede utilizar porque Pot of Greed está baneada desde hace muchos años y nunca creo que salga de la banlist porque es una carta bastante rota. O sea, la activas y te deja robar 2 cartas, o sea, es una locura. Por eso jamás la van a liberar de la banlist. Está prohibidísima y por supuesto que jamás vamos a poder utilizar Jar Robber porque nadie va a activar Pot of Greed, ¿no? Entonces simplemente es una carta muy inútil porque ni siquiera la puedes activar. Entonces tiene un merecido puesto aquí. Y su efecto no era tan malo, pero igual que Anti-Raigeki, muy situacional. Tu rival tenía que jugar Pot of Greed mientras tú tenías esta carta en la mano. Entonces, vaya, estas cartas como que fueron para empezar a contrarrestar cartas poderosas de alguna época, pero actualmente ya están más que muertas, obsoletas y olvidadas. Por acá tenemos el Broken Bamboo Sword. Es una carta de equipo que nos dice que el monstruo equipado gana 0 de ataque. Y ok, hay estrategias que a lo mejor la pueden utilizar. Los Infernobles necesitan que haya cartas equipadas para hacer efectos. Hay otros decks que también necesitan cartas de equipo en el campo. Pero siendo sinceros y hablando por sí misma, la carta es muy mala porque literal da 0 de ataque al monstruo equipado. Y a lo mejor le pueden sacar provecho con la estrategia de la espada de bambú dorada, que te dice: si tú controlas una mágica de equipo espada de bambú, roba 2 cartas. Entonces, para eso funciona una especie de combito que te deja utilizar la espada de bambú rota, pero por sí sola y por sí misma es una carta bastante malita. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Déjenme saber en los comentarios qué otra carta inútil pondrías en la parte 3, porque es parte 3, hay parte 1 en el canal. Aquí se los voy a dejar para que lo vayan a ver. Y por supuesto no olviden suscribirte, porque tu suscripción me ayuda a ser más feliz y a subir más videos. Igual si comentas, yo soy muy feliz. Y por supuesto el poderosísimo like, no podemos dejar de pedirlo porque de eso vivimos. Yo soy Caps Duelista, cuídense mucho, les mando un gran abrazo. Se acercan buenos videazos en esta temporada, así que mantente pendiente. Cuídense mucho, bye bye. Escuchen, patéticos duelistas, les habla el gran Seto Kaiba. Si no quieren ser como el idiota de Joy Wheeler, pueden aprender de mi discípulo Caps Duelista y quizás tengan una pequeña oportunidad de enfrentarse a mi dragón blanco de ojos azules.